¿Estás cansado de vivir estresado y angustiado? ¿Sientes que la vida te supera? ¿Te cuesta gestionar tus emociones? Si es así, te invito a conocer el estoicismo, una filosofía antigua que puede ayudarte a vivir una vida más plena y satisfactoria. El estoicismo es una filosofía práctica que se centra en el desarrollo de la virtud y la fortaleza mental. Los estoicos creen que la felicidad se encuentra en la aceptación de lo que no podemos controlar y en el esfuerzo por controlar lo que sí podemos. El estoicismo ofrece una serie de herramientas y ejercicios que pueden ayudarte a gestionar tus emociones, tomar mejores decisiones y vivir una vida más significativa. Hola y bienvenidos a este canal. Hoy, en este vídeo, vamos a explorar los fundamentos del estoicismo y a ver cómo puedes aplicarlo a tu propia vida, a gestionar tus emociones, afrontar los desafíos de la vida y tener una vida más plena y feliz. El estoicismo es una filosofía total que abarca tanto la teoría como la práctica. Su objetivo es ayudar al individuo a alcanzar la felicidad y la virtud, y para ello se basa en la idea de que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. La distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros es fundamental para el estoicismo. Los estoicos creen que debemos centrarnos en las cosas que dependen de nosotros, como nuestras acciones, pensamientos y emociones. Las cosas que no dependen de nosotros, como los acontecimientos externos, están fuera de nuestro control, por lo que no debemos preocuparnos por ellas. Algunos ejemplos de las cosas que dependen de nosotros son, por ejemplo, nuestras acciones. Por ejemplo, podemos elegir cómo actuamos en cada momento. Nuestros pensamientos, podemos elegir qué pensamientos pensamos y cómo nos sentimos con ellos. Nuestras emociones, por ejemplo, podemos elegir cómo reaccionamos a las emociones que sentimos. Las cosas que no dependen de nosotros son, por ejemplo, el clima, es decir, no podemos controlar si el tiempo que haga es bueno o no. La salud, podemos tomar medidas para mantenernos saludables, pero no podemos controlar si nos enfermamos o no. Los acontecimientos externos, no podemos controlar lo que hacen los demás ni lo que sucede en el mundo. La distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros nos puede ayudar a vivir una vida más feliz y satisfactoria. Al centrarnos en las cosas que podemos controlar, podemos tomar las riendas de nuestra propia vida y lograr nuestros objetivos. En cambio, si nos preocupamos por las cosas que no podemos controlar, solo sufriremos innecesariamente. Sin embargo, esta distinción no siempre es clara. Por ejemplo, los estoicos dicen que no depende de nosotros ser ricos. Sin embargo, si trabajamos duro y tomamos buenas decisiones, podemos aumentar nuestras posibilidades de ser ricos. En este sentido, la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros puede ser subjetiva. La distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros es importante porque nos ayuda a comprender nuestras limitaciones. Cuando entendemos que hay cosas que no podemos controlar, podemos evitar preocuparnos por ellas y centrarnos en las cosas que sí podemos controlar. Desde este punto de vista, la filosofía estoica es un llamamiento a la humildad,
Los estoicos nos enseñan que no somos omnipotentes y que debemos aceptar nuestras limitaciones. Un ejemplo de la importancia de la humildad es la muerte. La muerte es una limitación inevitable de la vida humana. Si nos aferramos a la idea de que podemos evitar la muerte, sufriremos cuando la muerte llegue. Sin embargo, si aceptamos la muerte como una parte natural de la vida, podemos vivir nuestras vidas con mayor plenitud. La humildad no es simplemente saber que tenemos limitaciones. La humildad es aceptar estas limitaciones en lo más profundo de nuestro ser. Cuando aceptamos nuestras limitaciones, podemos vivir nuestras vidas con mayor paz y felicidad. En este sentido, la filosofía estoica es una filosofía práctica que ayuda a aceptar la muerte y vivir nuestras vidas con mayor plenitud. El estoicismo enseña que la muerte es una parte natural de la vida y que no podemos temerla. Si aceptamos la muerte como una realidad inevitable, podemos liberarnos de la ansiedad y el sufrimiento que a menudo la acompañan. Epicuro, uno de los filósofos estoicos más importantes, dijo que aprender a vivir es aprender a morir. Esto significa que debemos prepararnos para la muerte desde el principio de nuestras vidas. Podemos hacer esto reflexionando sobre la muerte y aceptando su inevitable llegada. La aceptación de la muerte no significa que debemos estar tristes o lamentarnos. Significa que debemos aceptarla como una ley de la naturaleza y vivir nuestras vidas de acuerdo con esta realidad. Cuando aceptamos la muerte, podemos vivir con mayor libertad y plenitud. La angustia de la muerte es una proyección mental. La muerte es una realidad inevitable, pero la angustia que la acompaña es a menudo innecesaria. Los estoicos creían que la angustia de la muerte es causada por nuestras propias proyecciones mentales. Cuando nos imaginamos cómo moriremos, nos creamos un escenario que puede ser aterrador o doloroso. Este escenario nos parece real, pero en realidad es solo una fantasía. La muerte real es muy diferente de la muerte que imaginamos. Cuando morimos, no tenemos tiempo de experimentar ningún sufrimiento. Simplemente dejamos de existir. Por lo tanto, la angustia de la muerte es una angustia de la imaginación, no de la realidad. Es una angustia que podemos superar si aceptamos la realidad de la muerte. Los estoicos creían que la clave para la felicidad y la paz mental es vivir en el presente. Cuando estamos anclados en el momento presente, somos menos propensos a caer presos de las emociones negativas, como la ansiedad, la depresión y la ira. Una de las principales razones por las que no vivimos en el presente es que estamos constantemente proyectando nuestro pensamiento hacia el futuro o hacia el pasado. Cuando pensamos en el futuro, nos preocupamos por lo que podría pasar. Cuando pensamos en el pasado, nos lamentamos de lo que pudo haber sido. Estas proyecciones mentales nos generan emociones negativas. Por ejemplo, si nos preocupamos por el futuro, podemos sentirnos ansiosos o estresados. Si nos lamentamos del pasado, podemos sentirnos tristes o enojados. Los estoicos creían que estas emociones negativas son opcionales. No tenemos que dejar que nuestras proyecciones mentales nos controlen. Podemos elegir
aceptar el momento presente tal como es. Por ejemplo, si estamos pensando en el futuro y nos sentimos ansiosos, podemos tomarnos un momento para respirar profundamente y centrarnos en el presente. Podemos recordar que no sabemos lo que va a pasar y que no tenemos control sobre el futuro. O, si estamos pensando en el pasado y nos sentimos tristes, podemos tomarnos un momento para perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Podemos recordar que el pasado ya pasó y que no podemos cambiarlo. Vivir en el presente no es fácil, requiere práctica y atención plena. Sin embargo, es una habilidad que vale la pena desarrollar. Cuando vivimos en el presente, somos más felices, más pacíficos y más resilientes. La aceptación es importante. Los estoicos creían que la clave para la felicidad y la paz mental es aceptar lo que no podemos controlar. Cuando aceptamos lo que no depende de nosotros, dejamos de sufrir innecesariamente. Los estoicos creían que las emociones negativas, como la ira, el miedo y la tristeza, son causadas por nuestra resistencia a lo que no podemos controlar. Cuando nos resistimos a lo que no podemos controlar, solo empeoramos las cosas. Por ejemplo, si estamos enojados porque alguien nos ha tratado injustamente, nuestra ira no va a cambiar lo que pasó. De hecho, nuestra ira solo va a empeorar las cosas porque va a conducir a más conflictos. Los estoicos nos animan a aceptar lo que no podemos controlar. Cuando aceptamos lo que no podemos controlar, dejamos de sufrir innecesariamente. Por ejemplo, si nos enteramos de que un ser querido ha fallecido, podemos aceptar la muerte de esa persona. Podemos sentir tristeza, pero no tenemos que dejar que la tristeza nos domine. Podemos seguir adelante con nuestras vidas, incluso si no podemos controlar la muerte de esa persona. La aceptación no es fácil, pero es una habilidad que vale la pena desarrollar. Cuando aprendemos a aceptar lo que no podemos controlar, somos más felices, más pacíficos y más resilientes. Una objeción común al estoicismo es que es una filosofía de sumisión y pasividad. Los estoicos creen que debemos aceptar lo que no debemos controlar, y esto podría interpretarse como una invitación a renunciar a nuestros valores y principios. Según los estoicos, debemos centrarnos en las cosas que dependen de nosotros. Podemos controlar nuestras propias acciones y reacciones, incluso cuando las circunstancias son difíciles o injustas. Por ejemplo, si nos encontramos en una situación injusta, podemos elegir cómo responder. Podemos enojarnos y dejar que la situación nos controle, o podemos elegir mantener la calma y tomar medidas para mejorar la situación. Los estoicos también nos enseñan que es importante ser realistas sobre nuestras posibilidades. No podemos controlar el mundo entero, pero podemos controlar nuestras propias acciones. Si nos esforzamos por hacer lo que está a nuestro alcance, entonces estamos haciendo lo que depende de nosotros. No estamos renunciando a nuestros valores o principios, sino que estamos asumiendo
la responsabilidad de nuestras propias vidas. En definitiva, se puede definir el estoicismo como una filosofía de la lucidez y la acción. Los estoicos nos invitan a centrarnos en las cosas que podemos controlar y que debemos aceptar lo que no debemos controlar. Esto podría interpretarse como una invitación a la sumisión y a la pasividad. Sin embargo, los estoicos no creían que debamos renunciar a nuestros valores o principios. Simplemente creían que debemos ser realistas sobre nuestras posibilidades. Para los estoicos, la clave para una vida feliz y plena es alinear nuestras acciones con nuestros pensamientos. Cuando actuamos de acuerdo con nuestros valores, nos sentimos más libres y realizados. Por ejemplo, si creemos que es importante ayudar a los demás, pero no hacemos nada para ayudar a los demás, entonces nuestros pensamientos y acciones están desconectados. Esto puede conducir a la frustración y a la sensación de que nuestra vida no tiene sentido. Los estoicos también creían que la felicidad proviene de la aceptación. Cuando aceptamos las cosas que no podemos controlar, podemos liberarnos del estrés y la ansiedad. En conclusión, el estoicismo es una filosofía de la lucidez y la acción. Nos enseña a centrarnos en las cosas que podemos controlar, a aceptar las cosas que no podemos controlar y a alinear nuestras acciones con nuestros pensamientos. Por otro lado, saber gestionar las emociones es fundamental en la filosofía estoica. Los estoicos creían que las emociones son una fuente de sufrimiento. Nos impiden ver la realidad tal como es y nos llevan a tomar decisiones irracionales. Según los estoicos, el mundo existe independientemente de nosotros y de nuestras emociones. Por lo tanto, es importante aprender a aceptar el mundo tal como es, incluso cuando no nos gusta. En este sentido, la sabiduría es la clave para la felicidad. Nos permite comprender el mundo y tomar decisiones racionales. La sabiduría se alcanza a través del conocimiento y la comprensión. Debemos aprender a entender cómo funciona el mundo y cómo nos afectan nuestras emociones. Una frase de Sartre resume bien el punto de vista de los estoicos. Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Esta frase significa que no podemos cambiar nuestro carácter innato, pero sí podemos aprender a controlarlo. Por ejemplo, si somos propensos a la ira, podemos aprender a controlarla a través de la meditación, el ejercicio o la terapia. Podemos aprender a identificar los desencadenantes de nuestra ira y desarrollar estrategias para manejarla de manera saludable. El estoicismo es una filosofía práctica que puede ayudarnos a vivir una vida más feliz y plena. Al comprender a controlar nuestras emociones y comprender el mundo, podemos tomar decisiones más sabias y vivir de acuerdo con nuestros valores. Por otro lado, los estoicos tenían una concepción determinista del universo. Esto significa que todo lo que sucede en el universo tiene una causa o un conjunto de causas. Algunos pueden pensar que esto es una visión religiosa, pero no lo es. El determinismo estoico no afirma que haya un ser o una fuerza superior que controle el universo. Simplemente afirma que todo lo que sucede tiene una explicación natural. La palabra razón
es importante en el determinismo estoico. No significa propósito o significado, significa simplemente causa. El determinismo estoico tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión del mundo. Significa que no podemos controlar todo lo que nos sucede. Sin embargo, también significa que podemos aprender a aceptar lo que no podemos controlar y a tomar decisiones sabias sobre lo que sí podemos controlar. Los estoicos creían que explicar y justificar son dos cosas diferentes. Explicar algo significa proporcionar una explicación de sus causas. Justificar algo significa mostrar que es aceptable o perdonable. Para los estoicos, todo lo que sucede tiene una causa. No hay nada que suceda sin una razón. Esto significa que si fuéramos capaces de comprender todas las causas de lo que sucede, veríamos que todo es normal. No habría nada que fuera accidental o inexplicable. En última instancia, la distinción entre explicación y justificación es una cuestión de perspectiva. Podemos explicar algo sin justificarlo. Podemos comprender las causas de algo sin pensar que es aceptable. Por lo tanto, si fuéramos capaces de ver el mundo desde una perspectiva omnisciente, no nos sorprenderíamos de nada. Veríamos que todo está conectado y que todo tiene sentido. El determinismo estoico es la creencia de que todo lo que sucede es el efecto necesario de causas que preceden a ese evento. Los estoicos creían que el universo es totalmente racional. Si es racional, entonces obedece a las leyes de la lógica. Por lo tanto, el universo es comprensible en su totalidad. Si la realidad es racional, entonces el hombre debe, en la medida de lo posible, conformarse a ese modelo de racionalidad. Por lo tanto, según los estoicos, para ser feliz y racional hay que esforzarse por comportarse como el universo. El universo es racional y ordenado, y el hombre, como parte del universo, también debe ser racional. Cuanto más racionales seamos, menos sufriremos. Las emociones son irracionales y nos llevan a sufrir. Cuando dejamos de depender de nuestras emociones, somos más libres y más felices. Uno puede pensar que este ideal es inhumano. Es cierto que es difícil ser completamente racional, pero los estoicos creen que es posible acercarnos a este ideal. La felicidad es cuando somos capaces de controlar nuestras emociones. Las emociones son como sanguijuelas que nos chupan la energía y nos impiden ser felices. Los filósofos en general coinciden en que la felicidad no es algo fácil de alcanzar. Sin embargo, también creen que es posible, ya que es algo que podemos imaginar y desear. Para los estoicos, la felicidad no se encuentra en la satisfacción de los deseos. Por el contrario, creen que la felicidad es lo contrario de la satisfacción de los deseos. ¿Por qué? Porque los deseos son algo que no depende de nosotros. Son sentimientos que nos invaden y que incluso pueden hacernos sentir físicamente mal. Los deseos nos manifiestan que nos falta algo que no tenemos. Cuando deseamos algo, demostramos que dependemos de ese algo. De hecho, demostramos que nuestra felicidad depende de ese algo. Por eso, asociamos automáticamente nuestra felicidad a la adquisición del objeto que deseamos. Esto es una ilusión. Cuando obtenemos lo que deseamos, el deseo no desaparece. Simplemente se transforma en un deseo de otra cosa. En este sentido,
La felicidad, según los estoicos, es la ausencia de deseos. Es un estado de satisfacción y plenitud en el que no sentimos la necesidad de nada. Este estado de felicidad se puede alcanzar a través de la práctica de la virtud. La virtud es la capacidad de actuar de acuerdo con la razón y la naturaleza. Un ejemplo de esto es Epicteto, un esclavo que fue uno de los principales filósofos estoicos. Epicteto creía que la felicidad era posible incluso en la adversidad. Dijo que no es lo que nos sucede lo que nos perturba, sino nuestra opinión sobre lo que nos sucede. Para los estoicos, la felicidad está muy vinculada con el desapego. Los estoicos creían que la felicidad se alcanzaba a través del desapego. Esto significa que no debemos preocuparnos por las cosas que no podemos controlar. Los estoicos creen que este tipo de desapego es posible para todos. A través de la práctica de la meditación podemos aprender a centrarnos en nuestra conciencia y dejar de preocuparnos por las cosas que no podemos controlar. La meditación nos ayuda a desarrollar la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de ver el mundo de forma clara y objetiva. Cuando somos sabios, podemos ver que las cosas que nos preocupan no son tan importantes como creemos. En la actualidad, el estoicismo ha ganado popularidad como un conjunto de técnicas de desarrollo personal que pueden ayudarnos a controlar nuestras emociones y vivir una vida más plena. Sin embargo, es importante recordar que el estoicismo es más que una simple colección de técnicas. Es una filosofía completa que ofrece una visión del mundo y una forma de vivir. Para los estoicos, la comprensión del mundo es fundamental para el desarrollo de la virtud. Cuando entendemos que el universo está gobernado por leyes naturales inexorables, podemos aceptar lo que nos sucede, incluso si no lo deseamos. Por ejemplo, si nos enfermamos, podemos lamentarnos de nuestra enfermedad, pero no podemos cambiarla. Lo único que podemos hacer es aceptarla y tomar medidas para mejorar nuestra salud. El estoicismo nos enseña que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud ante ellas. Cuando somos capaces de aceptar lo que nos sucede, podemos encontrar la paz y la tranquilidad incluso en las circunstancias más difíciles. El estoicismo va más allá de las técnicas de desarrollo personal. No se trata simplemente de aprender a controlar nuestras emociones o afrontar los desafíos de la vida. Se trata de desarrollar una visión del mundo que nos permita vivir una vida plena y satisfactoria, incluso en los momentos más difíciles. Si estás interesado en practicar el estoicismo, aquí tienes algunas recomendaciones. Leer los textos clásicos de los estoicos, las obras de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio son una excelente fuente de sabiduría estoica. Practica la meditación y la atención plena. Estas prácticas pueden ayudarte a desarrollar la capacidad de aceptar las emociones sin dejarte llevar por ellas. Sé honesto contigo mismo sobre tus deseos y aspiraciones. Una vez que entiendas lo que realmente quieres, puedes empezar a tomar medidas para conseguirlo. Para concluir, el estoicismo no solo nos enseña a comprender la naturaleza de nuestros sentimientos, sino también a cultivar una fortaleza interior que nos permita enfrentar los vaivenes de la vida con serenidad y sabiduría. Al abrazar la premisa de que solo podemos controlar
nuestras respuestas y actitudes, no solo logramos una gestión más efectiva de nuestras emociones, sino que también encontramos un camino hacia la auténtica paz interior. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete, dale like y compártelo.